buenas tardes a todos. Ya está llegando la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Vamos a comenzar dentro de muy poco, en apenas un minuto, y podréis ya plantear las preguntas. Haré una introducción muy breve porque tenemos, si no calculo mal, unos 50 minutos por delante. El protagonismo, aquí está la presidenta. Encantado de verla de nuevo tras un año. Hoy con nosotros. Gracias. La agenda es apretada. Yes. Y gracias también a todos vosotros, unos 400 jóvenes que nos acompañáis hoy aquí. Es un día muy especial, es un acto que organiza la Oficina del Parlamento Europeo en España. Cuando quedan 100 días para las elecciones europeas, voy a extenderme muy poco en esta presentación porque lo importante son las preguntas y las respuestas de la presidenta Metsola. Tenemos unos 50 minutos. Seguramente se van a plantear retos muy importantes para el proyecto europeo en esas preguntas que vamos a escuchar. Esas elecciones se celebran entre el 6 y el 9 de junio, dependiendo del país miembro. En el caso de España, se van a celebrar el próximo domingo 9 de junio. Estamos hablando de la segunda mayor movilización democrática de todo el planeta, 372 millones de europeos llamados a las urnas. Solo la India moviliza a más gente en un proceso democrático y es la mayor votación de una entidad supranacional, como es el caso de la Unión Europea. Lo que se decide en el Parlamento Europeo es crucial para cada aspecto de nuestras vidas, para la vida de cada uno de nosotros. Por eso esas votaciones son tan relevantes. Se decide acerca de la seguridad, acerca del medio ambiente, acerca de la energía, por ejemplo. Y se decide sobre todo, y entre otras cosas, sobre democracia, sobre derechos humanos. Son valores fundamentales en el proyecto europeo y son valores de futuro en un mundo cambiante, en un mundo incierto, donde hay también amenazas, potencias autocráticas que tratan también de reorganizar ese orden internacional. Queda, sin embargo, a pesar de esa importancia del Parlamento Europeo, una gran labor de pedagogía por hacer, si atendemos a las cifras. En 2019, en España, en esas elecciones europeas de entonces, votó el 60% de las personas llamadas a las urnas. Es una cifra elevada, inusualmente elevada, pero es cierto que era una ocasión especial. Coincidía con elecciones municipales y con elecciones autonómicas en muchas autonomías. En las anteriores elecciones, en 2014, esa cifra rondó el 43%, un nivel mucho más bajo. Estamos con muchos jóvenes y si nos fijamos en ellos, en 2019, en términos absolutos de toda Europa, dependiendo de la franja de edad, votó un 42, un 47% de los jóvenes. Hay que hacer también una labor de pedagogía para que los jóvenes participen en estas próximas elecciones y se sientan también más implicados con el proyecto europeo. Hoy hay una cantidad de jóvenes importante aquí, unas 400 personas de diferentes entornos, de diferentes procedencias, que vais a poder plantear vuestras preguntas a la presidenta Metsola. Yo solo quiero romper el hielo antes de cederos el testigo y le quería preguntar a la presidenta. Because I have no interpretation, but I've understood you, but now when you ask me a question, more slowly. Why do you think that young people must vote? ¿Por qué piensa que los jóvenes deben de votar en junio? ¿Me entienden cuando hablo inglés? Gracias. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por estar aquí, para escucharme. Y espero que también me planteen preguntas. Voy a comenzar a preguntaros, a pediros que penséis que me podéis hacer cualquier pregunta. No importa lo difícil que penséis que es. Preparaos para hacerme todas las preguntas. Si te he entendido bien, estabas mencionando una serie de hechos cuando comparamos las elecciones para el Parlamento Europeo con las elecciones nacionales o las elecciones regionales. En España y en otros países la cantidad de personas que votan es menor. Pero si hablamos de las personas jóvenes que votan es un porcentaje menor que el resto de la población. Y espero que cuando abandonéis esta sala hoy, espero haberos convencido directamente de que votéis, pero espero que podréis convencer a otras personas jóvenes que conozcáis, también a vuestras familias, vuestros padres, vuestros abuelos.
convencer a todo el mundo de que las elecciones europeas son importantes, que no podemos pensar que nuestros votos no importan, que da igual que si voto a este candidato o a esta otra candidata. La verdad es que hace una diferencia tremenda. ¿Sabéis cuántos europarlamentarios españoles hay? ¿Sabéis cuántos habrá en junio? Ah, muy bien, estáis todos muy bien preparados, os sabéis todas las respuestas. 61 personas recibirán vuestros votos el 9 de junio. Nuestro lema es, si no votas, otros decidirán por ti. Y no creo que queráis que otras personas decidan por vosotros. Creo que vosotros sois quienes queréis tomar las decisiones para España y para Europa. Vamos a comenzar ya con el turno de preguntas. Sí que pido brevedad, tenemos apenas unos 40 y pocos minutos por delante. Pido que se identifiquen, que digan de dónde vienen. Vamos a comenzar por ahí, este chico de la chaqueta azul. Adelante. Okay, now I haven't. Le van a acercar el micrófono y enseguida va a poder formular ya la pregunta. Okay, hello, I'm Daniel. Hola, soy Daniel. Pertenezco a la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos de España. Hoy hay aquí 20 personas con discapacidades. Queremos defender nuestros derechos y la democracia. En este sentido, sabemos que la Unión Europea ha reconocido en varias ocasiones, por ejemplo, en la guía para las prácticas culturales, su compromiso para votar el acceso universal para todas las personas con discapacidad. Pero sabemos, sin embargo, que las leyes electorales son competencia exclusiva de los Estados miembros. Y eso se traduce en desigualdades. Así que, ¿qué puede hacer la Unión Europea para asegurar la plena accesibilidad e inclusión durante todo el proceso electoral en todos los Estados miembros para aquellas más de 400.000 personas que se vieron excluidas en las últimas elecciones? Medidas como el código QR u otros ajustes razonables puedan implementarse a la vez en todos los Estados miembros. Queremos votar, de verdad queremos votar, pero queremos hacerlo de forma autónoma y con privacidad. Representamos unas 9 millones de voces, 90 millones de votos que saben lo que quieren decidir. Así que, ¿por qué dejarnos de lado? Gracias. Gracias, Daniel. Me he reunido con algunos de vosotros cuando vinisteis a Bruselas. Me reuní con vuestra organización. Me gustaría recalcar la importancia de la ONCE. Lideráis esta conversación. Sé que lleváis un tiempo trabajando en el Parlamento Europeo porque recibimos un informe al respecto que se negoció por parte de un europarlamentario, Dominic Ruiz de Beza, en noviembre pasado, que presentó esta propuesta de los códigos QR que acabas de mencionar, la forma de incrementar la accesibilidad de las personas con discapacidad al voto. Yo he crecido con un objetivo. Y esto es lo que tiene que ver, esto es lo que representa el Parlamento Europeo, la política europea. Hay que ir más allá de la definición estricta de las competencias. Yo quiero que el Parlamento Europeo sea la casa de todos y que cada persona que tenga el derecho al voto dentro de la Unión Europea debe ser capaz de hacerlo de forma libre, abierta y de forma justa, por supuesto. Mi primo, con el que me crié, era sordo y mi madre se comunicaba con él con el lenguaje de signos. Hoy tiene 45 años Perdón, mi prima es muy dura conmigo y dice, tenéis que hacer más cosas por las personas con discapacidad. Me explica, no hay una única lengua de signos que pueda utilizarse en todos los países europeos. Cuando hablamos de braille,
Esta es una de las conversaciones que hubo en torno a los códigos QR. No todas las personas con discapacidad visual pueden usar el braille para desarrollar un deber cívico. El debate la conversación es algo muy positivo. El Parlamento Europeo está promoviendo que la Comisión Europea tenga una propuesta adecuada para aumentar la accesibilidad. Cuando hablamos de directrices o de intercambio de buenas prácticas, esto no son solo bonitas palabras. Esto es una posibilidad para que los Estados miembros de la Unión Europea se fijen unos en otros y digan, si este otro país lo está haciendo mejor que yo, pues entonces yo quiero hacerlo también como este otro país. Y todavía hay unas diferencias enormes entre Estados miembros en lo que tiene que ver con la accesibilidad física a los edificios, al lugar de trabajo. Tenemos que asegurarnos que las oportunidades son iguales y justas para todos. Y nos tenemos que fijar en otros Estados miembros y ver lo que hacen. Presidenta Metsola, vamos con otra pregunta. Hay una chica. Soy Nerea, estudiante del Instituto de Alonso Avellaneda. Es el segundo más grande de la Comunidad de Madrid en formación profesional y somos escuela embajadora. Nos gustaría saber qué facilidad nos puede proporcionar Europa en torno a acabar los estudios en formación profesional para conseguir trabajo fuera de España. Muchas gracias. Vamos a acumular un par de preguntas o tres para que después la presidenta Metsola nos ayudará también a agilizar. Buenas tardes, presidenta. Soy Ana. Estudio Ciencias Políticas y Económicas aquí en Madrid. Agradezco mucho el tiempo que nos dedica aquí hoy. Muchas gracias. Si estamos aquí es porque estamos interesadas en la importancia del voto para el Parlamento Europeo. Y me gustaría hacer dos preguntas. Dos preguntas que, en mi opinión, están muy interconectadas. La primera, al estar interesados en una entidad geopolítica como la Unión Europea hoy, sería necesario preguntarnos cuáles son sus intereses y si difieren de aquellos de los que tiene Estados Unidos, debido a la dependencia de la OTAN. Y en cuanto a las elecciones parlamentarias de la Unión Europea, están amenazadas por el auge de la ultraderecha. Muchas gracias por visitar nuestro país y demostrar su interés en los jóvenes europeos. Gracias. Hay un chico. Adelante. Muchas gracias, presidenta, por estar con nosotros. Soy Ignacio Dancausa, secretario de la sección de jóvenes del Partido Popular. Bueno, cada vez hay un mayor interés. Hay mayor interés de los jóvenes por acceder a las drogas. Esto es algo que nos preocupa. ¿Hay alguna nueva política de lucha contra las drogas? Quizás la Unión Europea debería obligar a los países a luchar más contra las drogas, porque hay países dentro de la Unión Europea donde están legalizadas algunas drogas y quizás deberíamos luchar contra ello. Esa es mi pregunta. ¿Planea la Unión Europea en los próximos años hacer algo en la lucha contra las drogas? Algo como que los jóvenes no puedan acceder a las drogas. Se me olvidó decirle a Daniel que acabamos de aprobar la creación de la tarjeta de discapacidad europea, algo que ha llevado mucho tiempo, que va a permitir una mayor accesibilidad e inclusión en los Estados miembros. En cuanto a los estudios de formación profesional que has dicho que estudiabas, ¿te has ido de Erasmus? ¿Estás interesada en irte de Erasmus? ¿Cuántos de vosotros os habéis ido de Erasmus? ¿Cuántos os queréis ir de Erasmus? Prácticamente toda la sala. Mi Erasmus fue en Francia, aprendí francés, me lo pasé genial.
la posibilidad, y por eso hemos extendido este programa. Gracias al Parlamento Europeo hemos abierto el programa. Ya no solamente está relacionando, como lo estaba al principio, que tienes que hacer exactamente el mismo curso, la misma asignatura universitaria en tu universidad para hacerlo la universidad donde vas, que era como funcionaba hace 20 años cuando yo me fui. También lo hemos extendido a la formación profesional, así que ahora, mientras estáis estudiando, pero también después de haber terminado vuestros estudios, os podéis ir de Erasmus para tener las habilidades necesarias para trabajar en el sector profesional yendo de un Estado miembro a otro. Así que si tienes una pregunta específica o se te ha dicho que no lo puedes hacer, decídnoslo, porque trabajamos muy duro en esto desde el Parlamento Europeo. Tenemos una oficina del Parlamento Europeo aquí en Madrid. Estoy segura de que tengo los contactos de las personas que trabajan ahí para poder decir cuáles son las oportunidades disponibles. Entenderéis si leéis las noticias, y estoy segura que estáis muy interesados en estos temas. Cada pocos años surge esta tentación de gastar menos dinero en programas como el Erasmus o en programas como Horizon sobre la investigación. Bueno, pues aquí el Parlamento Europeo es vuestro mejor amigo, porque entramos en todas las negociaciones financieras y siempre decimos no se toca ni se reduce el dinero que se dedica a programas como el Erasmus. De hecho, esta mañana alcanzamos un acuerdo con 26 de los 27 Estados miembros para aumentar los fondos para ciencia y tecnología, porque eso también es algo que hemos visto que sigue siendo escaso en lo que se refiere a lo que invertimos como Unión Europea, lo que tiene que ver con nuestra competitividad cuando nos enfrentamos a los Estados Unidos y otros terceros países. Y también es importante para asegurarnos de que esto es una parte importante con la ayuda financiera que se está dando a Ucrania. Porque lo que sí que es importante para los Estados miembros, incluyendo España, es que sí, tenemos que dar más fondos a Ucrania, tenemos que hacer más para hacer frente a los desastres naturales y la migración, pero también tenemos que hacer más en favor de la ciencia, la tecnología y el programa Erasmus. Así que asegúrense de que no crean cuando les dicen que hay menos fondos o que hay menos oportunidades o que no son tan buenas como se merecen que sean. La última vez que visité España, me hicieron la misma pregunta y en aquel momento específicamente me la hizo una estudiante de una zona rural. Me dijo, estamos en Madrid. En Madrid es mucho más fácil que si se viene de otro lugar. Y esto es algo que me he llevado conmigo, es algo a lo que le doy importancia y he hablado con todos los niveles del gobierno español para asegurarme de que cualquier política disponible en materia de educación se otorgue en igualdad de condiciones independientemente de la ubicación. Ahora bien, en lo que se refiere a la seguridad y el auge de la derecha, actualmente vivimos en una época de policrisis. He sido presidente durante algo más de 2 años, en un momento en el que se esperaba salir de una situación muy difícil, la pandemia, y se me preguntó cuáles son sus prioridades. Y yo recuerdo decir, tenemos que reinvertir en las estructuras económicas básicas de nuestra sociedad para poder entrar en un camino de la recuperación. Nunca se me hubiera ocurrido que 4 semanas después habría una guerra en nuestro continente o que habría una gran crisis energética. Hay un gran debate en este sentido porque España ha hecho unas inversiones muy interesantes en renovables y esto es algo que debemos tener en cuenta con el liderazgo del país, el liderazgo de España en este punto. Y también descubrimos, no solo en ese día cuando Rusia invadió Ucrania, lo debimos haber detectado antes, que íbamos a vernos solos como Unión Europea y que ya no podíamos pensar que teníamos a unos socios constantes, a menos que nos trabajásemos esas relaciones. Muchos miembros de la Unión Europea nos venían advirtiendo de la expansión agresiva de algunas
de algunos sectores. Otros se nos decían, bueno, nos están un poco ahogando las grandes economías. La economía china, por ejemplo, que se basa en un sistema de valores completamente distinto al nuestro. También estamos compitiendo en el ámbito económico con los Estados Unidos y lo que no queremos es perder nuestra competitividad, perder la fuerza de cerebros que tenemos y dejar de ser el lugar líder en patentes. Creamos, inventamos, pero no construimos. Todas estas cuestiones tienen que entrar a la mesa de negociaciones a la vez que llegamos a definir lo que definimos por independencia estratégica en 2024, 2025, 2026. Y todo esto sin entrar ni siquiera en la especulación de los resultados electorales aquí en el Parlamento Europeo o en los Estados Unidos. En la presentación se mencionó que ese es un año de elecciones. Ninguna elección ni ningún resultado es predecible, excepto tal vez en Rusia o Bielorrusia. Pero en todos los lugares se lucha por las elecciones y esto se hace a través del voto y de luchar por nuestros votos. Con respecto a la segunda pregunta, esto es lo que me gustaría hacer si quieren construir en vez de destruir en la Unión Europea, y no solamente en la Unión Europea, sino en todo el mundo. Vemos una mayor tendencia hacia la destrucción en vez de hacia la construcción. Personas que realizan campañas y proyectos basados en el miedo y no en la esperanza. Puede que digan, bueno, la esperanza es una cuestión es algo naif, pero no. La política es una fuerza para el bien y por eso quiero presentarme como parte de esa mayoría constructiva y proeuropea que lucha contra aquellos que quieren destruir. Y cuando hablo de destrucción, es que cuando hay una decisión en el Parlamento sobre si aumentar el dinero para los estudiantes o sobre tener esta tarjeta sobre la discapacidad o si es sobre aumentar la accesibilidad para todos, de disponer colchones económicos o sociales ante las difíciles decisiones que tenemos que tomar, hay miembros del Parlamento Europeo que votan en contra de todas estas medidas. Y esto es justo lo contrario de lo que yo defiendo y lo contrario de alguien que quiere ver una Unión Europea en la que los Estados miembros trabajen juntos. Todos pensamos diferente, eso está claro. Tenemos distintos idiomas, culturas, distintas formas de hacer las cosas, pero cuando hacemos las cosas bien, nos crecemos y esto es lo que queremos. Sobre el uso de drogas o estupefacientes, pues hay dos pilares fundamentales. Está el cumplimiento de la ley y la educación. ¿Qué quiere decir el cumplimiento de la ley? Bueno, estamos viendo el mayor nivel de contrabando y de drogas y de sustancias ilícitas. Hemos visto una gran prevalencia de acceso y uso o consumo de estupefacientes. Ahora les puedo decir que no hay nada que me asuste más que lo que acaban de mencionar. Soy madre de 4 chicos y el mayor va a tener 17. Y por cierto, votará, espero al menos. O sea, eso me dijo. Tengo que ser muy buena. Y tengo que mejorar mi discurso para convencerlo. Pero en cualquier caso, me asusta que tal vez el sistema educativo no le ha ayudado lo suficiente para que pueda estar al tanto y preparado para decir no. Y nuestras fuerzas de seguridad o el cumplimiento de la ley no están preparados para hacer frente a estas grandes operaciones de contrabando. Hay distintos pilares. Tenemos el tráfico de personas, de estupefacientes y de migrantes. Y sobre todas estas prioridades deberían trabajar nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Vamos a comenzar otra ronda de 3 preguntas. Acumulamos por allí, por ejemplo, este chico de la cazadora negra. Sí, ¿no? Adelante. Muchas manos levantadas, eso está bien. Por favor, brevedad, nos quedan todavía una media hora. Señora Metsola, en cuanto a su afiliación política y de cara a las próximas elecciones,
Me gustaría saber, en su opinión personal, el nivel de compromiso del Partido Popular Europeo en lo que tiene que ver con los acuerdos a la ultraderecha. Sí, siguiente. Adelante. Muchas gracias por venir. Roberto, soy María, presidenta de los federalistas españoles. Me gustaría saber, ya que nos centramos en activismo y en mejorar la vida de las personas jóvenes, cómo podemos luchar contra el euroescepticismo, sobre todo en las personas jóvenes, porque nos preocupa que cuando hablamos con otras personas nos enfrentamos a muchos problemas y a muchos argumentos euroescépticos y querríamos saber cómo luchar contra ello. Muchas gracias. Por allí, el chico. Sí, adelante. Jersey gris. Buenos días, soy de Valdebernardo del instituto y me gustaría saber si me podría dar información sobre las becas para las personas que van a acceder a la universidad en la Unión Europea o en España. Muchas gracias. Muy bien. Vamos. Para la primera pregunta, en primer lugar, represento a cada uno de los miembros del Parlamento Europeo, no a mi grupo político, gracias al que me eligieron. Esto es algo importante. Yo represento a todas las personas. Se me eligió por esta mayoría proeuropea constructiva a la que hice referencia antes y sigo siendo optimista. Esa mayoría, espero, seguirá liderando la toma de decisiones en los próximos años. Y les digo esto porque no tenemos alternativa. Si cualquier persona tuviese la tentación de pensar que las personas que se van hacia los extremos, y esto va a la pregunta de María, y creen que tienen que preocuparse únicamente por sus vidas, tenemos que trabajar mucho, tenemos que luchar contra esa narrativa y es nuestra responsabilidad ver en lo que hemos cumplido y en lo que no. Esos éxitos no hubieran sido posibles durante la pandemia. En lo que se refiere al mecanismo de recuperación y resiliencia, Repower EU, los mecanismos de recuperación que entran también dentro de la transición digital, también Repower EU, para asegurarnos que invertimos lo más posible en diversificación eléctrica alejada de los combustibles fósiles. Inteligencia artificial. El próximo mes vamos a trabajar en un pacto migratorio para la Unión Europea que para España se ve como un gran éxito de la Unión Europea. También gracias a la presidencia que acaba de acabar de España, del Consejo de Europa. Digo esto porque nada de esto hubiese sido posible si no trabajáramos de este trabajo central del Parlamento Europeo que se basa en la capacidad de trabajar juntos dentro del espectro político del centro. Formo parte de este centro del espectro político y puedo asegurarles que resulta muy doloroso ver, aunque las cifras sean muy bajas, que donde hay votos, por ejemplo, para ayudar a los ucranianos que se enfrentan a una situación muy difícil, hay personas de la extrema derecha y la extrema izquierda que votan en contra de estas políticas. Y esto es algo que yo encuentro muy difícil, pero es mi responsabilidad luchar contra esto con un mensaje de esperanza, de trabajo y de comprensión. Un mensaje de que podemos alcanzar un éxito tangible para nuestros ciudadanos. Ahora bien, ¿cómo hacemos frente a esto, al euroescepticismo, María? Bueno, cuando me presenté hace 20 años para las elecciones en 2004, era la primera elección para mi país, acabábamos de unirnos, ahora justo vamos a celebrar 20 años con otros 9 países en mayo. Estábamos trabajando con los jóvenes de entonces, que ahora son miembros del Parlamento Europeo y que ahora son eurodiputados. Y ya desde entonces luchábamos contra el euroescepticismo y recuerdo que pensaba, somos jóvenes, tenemos el mundo al alcance de nuestra mano. Yo vengo de una isla y voy a poder, junto con otras personas de mi generación, voy a poder
unirme a estos 450 millones de ciudadanos europeos y tener más derechos, mejores niveles de vida y mejor calidad de vida. Pero ya entonces teníamos que explicar esto. Y si yo echo la vista atrás, ahora que me encuentro en la quinta elección al Parlamento Europeo, que está a 100 días, porque en mi país son el día 8, es decir, estamos a 100 días exactos, y me pregunto, ¿a día de hoy hemos podido explicar lo suficientemente bien todo esto? ¿Podemos ser honestos? Han pasado 20 años. ¿Qué tipo de proceso de reflexión vamos a llevar a cabo? Cuando logramos nuestros objetivos, lo decimos. Y cuando no alcanzamos nuestros objetivos, lo decimos también. ¿Somos honestos sobre las cuestiones sobre las que no hemos hecho suficiente? ¿O somos capaces de hablar de cuando nos hemos excedido o hemos ido demasiado rápido? No sé cómo ustedes ven las noticias. ¿Lo ven en la tele, cuando van a casa? ¿Lo hacen en la noche, como todo en España? Son a las 9, ¿no? El telediario en España, muy tarde, comparado con el resto del mundo. En otros países a las 6 de la tarde. En cualquier caso, ¿cómo siguen las actividades de sus representantes políticos? ¿Cómo lo hacen? Díganme. ¿Facebook? Ajá, y eso están los padres, ¿no? ¿Facebook? No. Mi madre tiene Facebook, sí. Y ve todos los comentarios que hacen sobre mis publicaciones. ¿Quién es esta que insulta a mi hija? Yo tengo que decirle que deje de hacerlo, pero no me hace caso. O a lo mejor por Instagram. ¿Siguen a los perfiles de los políticos en Instagram? ¿Tienen TikTok? ¿Quiénes de ustedes tienen TikTok? Al menos son honestos. En algunos países les da un poco más de apuro reconocerlo. ¿Siguen allí a los políticos? Un poco. Más o menos, menos. O sea, básicamente ven vídeos de quién sabe qué. Si Mbappé va al Real Madrid o qué. Eso es lo que hace mi hijo, mi segundo hijo, todo el día. Está preocupado porque, bueno. En cualquier caso, lo que me gustaría que hicieran, y esta es mi mayor preocupación, es que cuando comparamos con hace 20 años, ahora hay información en todas partes. Ya no hay que esperar hasta las 9 para ver el telediario. Simplemente lo podemos buscar, está en nuestra mano. Y mi esperanza es que mientras van pasando por las noticias, en primer lugar, la información no sea propaganda falsa, no sea una narrativa antieuropea que está teniendo mucho éxito, y también que sus representantes políticos estén dispuestos a rendir cuentas por las decisiones que toman, porque este es otro error que creo que hemos cometido. A nosotros nos encanta aplaudirnos y que nos aplaudan, pero no preguntamos, ¿qué opinas de la decisión que he tomado? Yo tengo que ser capaz de escuchar lo que me dicen y decir, voy a intentar cambiar esto. Así es como luchamos contra el euroescepticismo. Por tanto, no podemos ignorar a ningún votante, tenemos que ser honestos y esperar que esa honestidad se traduzca en mensajes que no se utilicen para diseminar informaciones falsas. Y esto es algo sobre lo que podemos trabajar. Y todos me pueden ayudar a hacer eso. Por favor, sigan más a los políticos en las distintas redes sociales. Esa es mi solicitud, mi petición. La tercera pregunta tenía que ver con las becas y los préstamos para acceder a la universidad. Bien, tenemos que ver dónde está quien hizo la pregunta. Ah, allí. Muy bien. Si nos centramos en el caso de España, hay una gran preocupación por el desempleo juvenil, el acceso a la vivienda y cómo asegurarnos de que cuando haya inversiones en el ámbito digital y en la transición verde, esto se emplee para permitir a las personas jóvenes que empezar sus propias empresas, que sean empresarios, emprendedores. Y, bueno, si ustedes están estudiando algo específico sobre lo que
quieren invertir las universidades, pero que si es necesario dedicar muchos años a los estudios para poder ser los mejores profesionales que podamos, tenemos que contar con todas las oportunidades posibles. Existen fondos en el ámbito europeo y les animo a presionar, y nosotros, de hecho, lo estamos haciendo con los bancos nacionales, para que existan programas para un mejor acceso a la financiación, porque hay acceso específico si se quiere cambiar el equipo, los electrodomésticos de las casas para hacerlos más climáticamente responsables, o cambiar los modos de transporte, los vehículos de transporte, pero vemos menos en el ámbito educativo. Y esto es algo por lo que estamos luchando y sobre lo que tenemos que insistir. Tenemos un comité en el Parlamento Europeo sobre cultura, educación e investigación para que, y les pido que le escriban a los representantes europeos que estén en ese comité y obtengan un compromiso de ellos en línea. Ustedes pueden escribirle y decirle, ustedes tienen el compromiso para presionar para que haya una mejor financiación para acceder a los estudios en España. Estoy segura de que ahora que estamos en periodo de elecciones les dirán que sí. Asegúrense de que también lo hagan después de las elecciones. Si, por ejemplo, yo fui al College of Europe, donde había una beca europea. No sé si algunos de ustedes hablan francés. ¿Estudian francés? Ah, bien, no está mal. Si hay una oportunidad específica para trabajar allí en este colegio de Europa, hay que estudiar Derecho Europeo, Historia, que eso fue lo que yo hice. Y entonces, lo que sí les diría que hicieran es hacer unas prácticas en la Unión Europea. Y son prácticas remuneradas. Esto es algo que me enorgullece decir. También disponemos de un programa que dura un mes, o también puede ser una semana o 6 meses en el Parlamento Europeo. Les invito a que se apunten, y eso no se los digo porque yo sea la presidenta del Parlamento Europeo, sino que si esto está en sus currículum, esto puede verse muy bien y tendrán una referencia de mi parte. Y puedo firmar incluso algunas si me lo piden. Uy, espero no recibir 50 solicitudes. A ver quién viene. Por aquí, una chica aquí en segunda fila. Adelante. El micrófono va a llegar ahora. Nos quedan unos 15 minutos, a ver si podemos hacer 2 rondas más. Muchas gracias, Roberta Metsola, por estar aquí. Es un placer siempre escucharla. Le admiro mucho como persona y como profesional. Soy Marta Iborra, estudio Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas, aquí en Madrid. Mi pregunta es, ¿cuál es el papel de las personas jóvenes estos días antes de las elecciones europeas? ¿Solamente importa nuestro voto? ¿Debemos hacer algo más? Gracias. La pregunta por aquí. Y luego nos vamos ya para atrás. Sí, ahí está. Good evening, Roberta. Buenas tardes, Roberta. Muchas gracias por venir. Mi nombre es Alexandra Udovenko, soy de Ucrania. Estoy terminando mi máster aquí en Madrid debido a la guerra. Candidato. Sé que es difícil el proceso de candidatura ucraniana para pertenecer a la Unión Europea. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Hay perspectivas u oportunidades en las instituciones europeas, como en el Parlamento Europeo, para estudiantes que no sean ciudadanos de la Unión Europea? Muchas gracias. Vamos por ahí un Una chico. última, there are 65 hands. Una última de esta ronda. Hay 65 manos levantadas. ¿Cómo que última ronda? Hay un chico ahí que jersey de motas gris, marrón. Es difícil de escribir. No lo digo por ti, digo en general. Vamos. Wait, what did you say there? If everyone's laughing, what did you No, say? it's difficult to say who's gonna speak. Es difícil decir quién va a hablar. No tengo Buenas los nombres. tardes, me llamo David y mi pregunta sería... Wait. Espera. Yeah. Gracias. Wait. Buenas tardes y me gustaría saber
¿qué medidas iba a tomar el Parlamento Europeo para afrontar lo que es los desafíos de los jóvenes en su día a día en el ámbito de salud mental, ya que el sector estudiantil es muy amplio y gran parte de nuestra vida se decide en esta pequeña, bueno, no tan pequeña etapa? Muchas gracias. Gracias a los tres. Okay, so I can be quick. And how many more do we? ¿Cuántas más preguntas podemos tener? ¿Cuántos minutos nos quedan? 10 minutos. Vamos a escuchar una pregunta Nos más. falta otro chico por allá. Venga, ahí estás. Micrófono cerca. El sitio más complicado para que llegue el micrófono, pero bueno. Yeah, that's true. Hola, mi nombre es Hola. Daniel, soy miembro de Equipo Europa y estoy terminando un máster en comunicación política y justo mi pregunta va hacia el tema de la comunicación. ¿De qué manera puede el Parlamento mejorar la comunicación para que los ciudadanos, sobre todo aquí en España, que ven Bruselas y Estrasburgo como algo muy lejos y lo que se decide ahí es algo como muy lejano, para que los ciudadanos lo sientan como algo que de verdad les afecte en su vida y que es importante para ellos y así también incentivar el voto en las elecciones? Muchas gracias. Okay. Well, to start with the last one, I mean, if you want, Voy a comenzar por la última pregunta. Bueno, si trabajas en comunicación política, espero que me sigas en Instagram, TikTok y todo eso. Estoy en todos los sitios. Y me puedes dar un poco de feedback, de decirme qué tal lo estamos haciendo. Estamos intentando hacer una campaña un poco distinta. En el 2019 tuvimos mucho éxito, pero queremos seguir construyendo sobre eso para tener más votos jóvenes. Pero también en 4 países hay personas que votan con 16 años y en un país con 17. Y es un segmento muy distinto de la población, con distintos intereses y distintas formas de acceder a la política. Pero yo estaba completamente a favor de esa decisión de reducir la edad de voto a los 16 años, porque estaba convencida de que podéis tomar decisiones. Y yo lo que más odiaba cuando era joven, como vosotros, era que alguien, como soy yo ahora, aquí, desde el escenario, os dijera: «Ah, sois el futuro, esperad a que llegue vuestro momento». Y yo siempre decía: estoy aquí, estoy justo aquí enfrente. Tengo mis propios pensamientos, tengo principios, valores, sueños. Así que, por favor, en lo que tiene que ver con la comunicación, identificar lo que pensáis que debemos hacer o que debemos de decir más veces. No solamente con qué aspecto, no habléis solamente de qué aspecto tenemos o qué pensáis de un día en concreto, sino tiene que ver con la visión política, los sueños, la esperanza, un proyecto europeo para todos, porque podemos lograr ese proyecto europeo para todos. Si yo miro hacia atrás, creo que ahora todo es un poco más seguro, más justo, más igualitario. Vemos diferencias en algunos países europeos. Pues bueno, por ejemplo, en mi país, Malta, una periodista fue asesinada. Bueno, para mí fue algo terrible que el sistema fallara tanto ante una persona que estaba llevando a políticos corruptos a la luz, que les estaba sacando a la luz. Lo que yo no quiero es tener una Unión Europea que falla a sus propios ciudadanos, que falla a aquellos que trabajan por Europa, que falla a sus jóvenes, que tienen toda su vida por delante para estudiar, trabajar, viajar, ser capaces de superar esta pandemia tan difícil que es la de la salud mental. Así que tenemos un año que queremos dedicar a la salud mental. A nivel del Parlamento Europeo vemos las cifras de la pandemia y son muy difíciles de afrontar. Habéis perdido 2 años. ¿Vosotros también estáis de acuerdo? Os tirasteis 2 años en casa. ¿Fueron 2 años o fue 1 para vosotros? 1. En algunos países fueron 2 años enteros. Vuestros años formativos, si tenéis de 16 a 18 años, son 2 años cuando uno empieza a identificar qué quiere uno estudiar. Bueno, si pierdes eso y pasas mucho tiempo en soledad y cada vez hay más jóvenes aislados en Europa que nunca antes.
Y es una paradoja porque es la Europa más conectada que hemos tenido en toda la historia. Sé que las tasas de suicidio están incrementándose. Tenemos un reto por delante. Tenemos que identificar, tener una mejor ayuda psicológica y también que os cuidéis a vosotros y a vuestros amigos, porque esto es difícil y está muy cercano a todos nosotros. En cuanto a los jóvenes y su papel, me has dicho que estudias Relaciones Internacionales. Siempre pregunto, ¿cuántos de vosotros estudiáis ciencias? ¿Ingenieros? ¿Ingeniería, matemática, física, química? Tengo 2 hermanas que son científicas y me preguntan que haga esta pregunta, porque ellas están muy preocupadas de que, aunque es algo muy natural si uno estudia Derecho, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, elecciones. Yo estudiaba elecciones, yo era una friki de las elecciones, me encantaba estudiarlo. Esto es algo que me gustaría que se difundiera más allá de esta sala. No solamente los estudiantes de estas carreras clásicas que estén interesados en venir aquí. Por supuesto que voy a votar en las elecciones. Ya habéis identificado a vuestras candidatas y candidatos, pero no solo votáis. Tenéis que animar a la mayor cantidad de gente posible a obligar a sus representantes políticos a rendir cuentas, pero también presentaros a las elecciones. ¿No es fácil? Pero será aún más difícil cuando seáis más mayores. Esto es algo que es más difícil cuando eres más mayor. Puede que no salgas elegido la primera vez. Yo no lo conseguí ni a la primera ni a la segunda. Cuando lo conseguí a la tercera, mi padre me dijo, por fin lo has conseguido. Pero no me rendí y me gustaría que hicierais lo mismo, que no os rindierais. Porque si os gusta la política y estáis aquí y sabéis que hay cosas que se podrían hacer mejor, los jóvenes nos han pedido este cheque de la juventud, que cuando aparecen propuestas, que hayamos hecho el periodo de consultas de forma apropiada, que lo podamos hacer de forma mejor, que estas políticas se implementen. En 2 años se implementará la tarjeta de discapacidad europea. Tiene que implementarse en todos los Estados miembros. Así que podéis hacer mucho más, obligándonos a todos a rendir cuentas, pero también dando un paso hacia adelante. Es difícil presentarse a elecciones, es aún más difícil si eres mujer, es más difícil estar en política si eres mujer, pero no os rindáis. En cuanto a la ampliación, Alexandra, España es uno de los países que están más a favor de la ampliación de la Unión Europea. Tenemos estadísticas que demuestran esto. La gente española, y seguro que tú has tenido esta experiencia, han dado la bienvenida a los refugiados ucranianos, han abierto sus hogares y sus corazones. Y eso es algo maravilloso que hemos visto en este país y todos deberéis estar orgullosos de vuestro país. Porque se ha abierto por completo a nuestros hermanos y hermanas que están pasando un momento muy difícil en Europa ahora mismo. Has dicho que lleva mucho tiempo este proceso. Sí, lleva mucho tiempo. Hay que ir cruzando un largo y proceloso camino de obstáculos. Para algunos países es más difícil. También los países de los Balcanes nos están pidiendo ser parte de la Unión Europea, pero diría, cuando estuve en Kiev el 1 de abril del 2022, durante las primeras semanas de la guerra, y vi los líderes de tu país diciéndome que lo harían de forma más rápida que cualquier otro país a la hora de responder a las preguntas, asegurándose de que tomaban todos los pasos y seguir las normas, en hacer las reformas necesarias. Pues me he quedado muy impresionada con la velocidad a la que se ha hecho todo esto. Y nosotros
Aquí también voy a decir que estoy muy orgullosa porque nosotros hemos sido igual de rápidos en responder. Estas son miembros del Parlamento Europeo que os representa. ¿Hay más aquí hoy? Porque si no, empieza a recibir mensajes en mi móvil. Estoy aquí, solamente reconocí algunas. Bueno, fuimos los primeros, 8 días después de la invasión, fuimos los primeros que dijimos que Ucrania debería ser un país candidato. Algunas instituciones dijeron, no, hay que ir más despacio. No, nosotros dijimos, no, ahora es el momento. Debemos abrir las negociaciones de accesión y luego seguiremos paso por paso. Desde la perspectiva del Parlamento Europeo, estamos haciendo un riguroso ejercicio de forma conjunta con el Parlamento ucraniano, comité por comité, asuntos extranjeros, justicia, derechos, reformas, para asegurarnos que desde una perspectiva legislativa estáis al nivel adecuado. Metsola, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias, de verdad, por compartir esta casi una hora con todos los jóvenes. También con nosotros ha sido muy inspirador escucharla y escuchar ese entusiasmo también europeísta de cara a esas elecciones. En 100 días Europa vota al Parlamento, un motor principal del proyecto, con tantos valores, con tantos proyectos y tantos retos en el aire. Así que, There are Ukrainians who work in the European Parliament. Sorry. Yes, you can. Se me ha olvidado responder a una cosa, que sí que hay ucranianos trabajando en el Parlamento Europeo, así que sí puedes trabajar. Hemos tocado prácticamente todos los grandes temas y los grandes retos y los grandes aspectos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y gracias, presidenta Metsola. Gracias.